Muy buenos días. Para los que vean esto en la tarde o en la noche, buenas tardes o buenas noches. La presentación de hoy es una invitación que hace su empresa. Yo les agradezco mucho la invitación y es una muy buena oportunidad para presentar un concepto completamente diferente al que tenemos de cómo manejar la enfermedad y cómo mantener lo mejor posible la salud, máximo en este mundo que cada vez estamos viviendo más tiempo y cada vez tenemos más mayores de 100 años. Entonces, qué bueno llegar allá bien, o por lo menos regular, y no como muchos están llegando muy mal. Amén de que muchos con menos de 50 años ya la están pasando muy bien, muy mal. Ok, la medicina regenerativa es un concepto y quiero que quede esto muy claro porque dentro de lo que se plantea en el ámbito de los médicos es que la medicina regenerativa es trasplante de células madre y cosas relacionadas con células madre y como que no pasan de ahí. Y nosotros venimos a presentar un concepto completamente nuevo, diferente y de sentido común, que es lo más importante, pero aclarando que tiene todo el respaldo científico que se requiere para que como ciencia, como resultados de investigaciones serias, está comprobado que así es y con más de 20 años de función en este tema, les puedo decir personalmente que funciona. ¿Qué es y para qué sirve la medicina regenerativa? Es una pregunta que es importante que salga clara en ustedes aquí. Y quiero que por favor durante todo el proceso de esta presentación hagan las preguntas. No se queden con una duda porque si no logran seguir, concatenar, se pueden perder y no entender muy claramente con base en qué estamos planteando lo que planteamos. Decimos que la medicina regenerativa es el reencuentro del ser vivo. O sea que ya lo había tenido, lo perdió y ahora lo está reencontrando. ¿Qué? Buscar en la naturaleza. Y esto nos está queriendo decir que no hay que inventarse cosas nuevas. Es que eso está en la naturaleza. Las propias capacidades de resolver los trastornos de salud. Cómo la naturaleza tiene la respuesta para resolver los trastornos de salud. Hay unas bases físicas. Nosotros pensamos en la química cuando queremos resolver un problema de salud. Pero la física ha sido como dejada fuera del contexto de cómo manejar una problemática de salud. Y resulta que todo lo que existe es energía. Todo. Y que un trastorno en esa energía, un trastorno de ritmo, un trastorno en la armonía, sincronía y coherencia de ese funcionamiento celular es lo que vamos a terminar identificando como enfermedad. Y la física nos ayuda con todo el avance científico que hemos tenido desde el siglo pasado en la identificación y la solución de los problemas en salud. Nosotros a través de la física podemos hacer cambios, facilitar procesos bioquímicos. Y la química también tiene, bueno, en esto no hay que hacer mucha profundización, se utiliza constantemente para el manejo de la salud.
Y el otro elemento que tenemos que empoderar más, últimamente se ha venido empoderando, es la biología. O sea, son las 3 ciencias sobre las que está basada la medicina regenerativa. ¿Para qué? Para apoyar el mantenimiento y la recuperación del adecuado funcionamiento celular. Cuando una célula funciona adecuadamente, entonces decimos que hay un sistema de autocuración que resuelve el problema. Este término, sistema de autocuración, es un término de los menos usados en las facultades que enseñan salud. Ustedes pueden preguntarle a los médicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., ¿qué es el sistema de autocuración? Y muy seguramente no van a saber resolverlo. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué es el sistema de autocuración? Y aquí es muy importante que tengamos muy en cuenta que desde la formación de los primeros partículas subatómicas, de los primeros átomos, de las primeras moléculas, y todo ese proceso evolutivo donde se van uniendo hasta ir generando las primeras seres vivos que han venido a un proceso evolutivo que somos los seres humanos. En todos esos procesos siempre se ha requerido de una continua adaptación. Esa adaptación nos permite la recuperación de la armonía, la sincronía y la coherencia con el mismo ser y con el ambiente que lo rodea. El cuerpo humano se regenera constantemente. Cuando hay un daño, las propias propiedades que tienen las células madre, esas propiedades autorrenovadoras permiten esa regeneración. En todo órgano hay células madre. Si esas células se encuentran en buenas condiciones, pueden diferenciarse en las células que se requieran. Necesitamos una célula de tejido de piel o de hueso o de un nervio o de lo que fuera. Esas células tienen esa capacidad. Son moléculas naturales y campos electromagnéticos los que nos permiten actuar sobre esas células madre para mejorar la capacidad de autocuración. Entonces, si volvemos a qué es el sistema de autocuración, podemos entender que él tiene unas capacidades en el ámbito de la física, de la química y de la biología para resolver su problemática y solucionar. ¿En dónde está más retado? ¿Dónde hay más reto para ese sistema de autocuración? Cuando se trata de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que dura mucho tiempo en curarse o que tal vez nunca se cure. Por eso las llaman incurables. Pero tienen una serie de causas y entre ellas podemos mencionar las toxinas y algunos alimentos o sustancias, trastornos genéticos y del desarrollo, secuelas de infecciones, de traumas, de accidentes, el propio envejecimiento, las exposiciones a radiaciones, a falta de exposición al sol. El tema de las radiaciones y la exposición al sol
es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es muy de ahora, y la exposición a la naturaleza, porque son indispensables. Y cuando no tenemos esa exposición, tenemos seguramente el desarrollo de una enfermedad crónica. La deficiencia o exceso de nutrientes. ¿Cómo voy a resolver un problema si le falta un nutriente? La deficiencia o exceso de ejercicios, movimientos, posturas inadecuadas. Los trastornos emocionales también nos causan problemas. Todo esto lleva a pérdida de la capacidad del sistema de autocuración. O sea, si ese sistema de adaptación, de corrección, de solución de problema no está funcionando adecuadamente, pues no vamos a resolver el problema. Pero si no identificamos la causa, y son montones de causas, y no resolvemos las causas, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Las personas que han tenido alguna enfermedad crónica se pueden dar cuenta de que no se está investigando la causa de su problema. Se está investigando el diagnóstico. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? Hay una serie de pruebas en la física, en la química y en la biología para decir, hay esta enfermedad. Pero es muy poco lo que se maneja desde el punto de vista de identificar la causa del problema. Y si no se identifica la causa del problema, ¿cómo vamos a resolverlo? Si tenemos una toxina, esa toxina me está causando un trastorno del comportamiento o un proceso inflamatorio generalizado, como una fibromialgia, como un trastorno de alergia. Son muchas cosas que me puede causar una simple toxina. Pero si no identifico la toxina y saco la toxina y la toxina persiste allí, si esa célula sigue con esa toxina, esa célula sigue andando mal. Yo puedo hacer que en definitiva parezca que está mejor, pero voy a tener que estar tapándolo todo el tiempo para que parezca que está mejor, porque la toxina sigue ahí funcionando, causando el problema. Y por eso la importancia de la identificación de la causa. Ok. La identificación de la causa puede ser causas, podemos hacer uso de la biofísica para hacer identificación de las causas, de la bioquímica, de la biofísica. Bueno, paremos aquí. En la biofísica contamos con campos electromagnéticos. Es una tecnología, estamos en el 2022, en el año 1922. Alexander Gurbich es un científico ruso, y como muchos de los científicos, como medio loquillo, ¿verdad? Él tenía 2 cebollas. Esta es la raíz y el cuerpo de la cebolla, esta es la raíz y el cuerpo de la otra cebolla. Y encontró que las células del cuerpo de la cebolla, de esta cebolla, que estaban cerca de las células de la raíz de esa cebolla, se reproducían más rápidamente. Ya estamos cumpliendo 100 años de la publicación de esta investigación. ¿Cómo que se está reproduciendo más rápido las células que están cerca de la raíz de la otra cebolla que el resto de las células del cuerpo de la cebolla? Entonces colocó filtros con diferentes frecuencias.
Cuando colocaba el filtro inicialmente, las células del cuerpo de la cebolla de este lado se reprodujeron a la misma velocidad de las células del resto del cuerpo de la cebolla. Pero cuando puso un filtro que permitía que pasara algo, una información, un campo magnético en el rango de ultravioleta cercano a luz visible, ¡oh! Sorpresa, volvió a acelerarse el proceso de mitosis celular en las células del cuerpo que estaban cerca de la raíz. Entonces hizo muchas pruebas, repitió lo mismo. Como son científicos también, además son así como que le dan y le dan y le dan para que nadie le diga que se equivocaron. Y entonces publicó cómo hay algo que se llama una radiación mitogenética, que de las células de la raíz de una cebolla se emiten campos electromagnéticos en el rango de ultravioleta cercana a luz visible que estimula la mitosis celular de las células del cuerpo de la cebolla. Y fue hasta 1975 cuando un científico, Fritz Popp, del Instituto Max Planck en Alemania, ustedes saben que el Max Planck es como el top de la física nuclear y de la física cuántica, de todo esto, logró tomar una foto de la emisión de un fotón por parte del ADN. ¿Recuerdan qué es el ADN? Eso que está en el núcleo, que es como el que dice qué es lo que debe hacerse, qué es lo que debe pasar con el funcionamiento de esa célula. Ok, notó que había una emisión de ese fotón. En el año 1982, Rosadi, en el Instituto Loma Linda, en California, en Estados Unidos, que es el otro top de la física, describió cómo estos fotones tienen diferentes características vibracionales, que cada uno tiene un receptor específico a nivel de membrana celular, y describió cómo estos receptores para un determinado fotón emitido por el ADN estimulaban lo que llamamos los canales de calcio que nos permiten esa comunicación de la célula con el medio externo. Y entonces aquí decimos, eso quiere decir que el ADN está controlando las funciones celulares, algunos dicen 7.000, 9.000 funciones o movimientos bioquímicos en cada célula por segundo. Y la química no podía explicar cómo podía ser controlado todo el funcionamiento de esa célula a esa velocidad. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuál es la velocidad de la luz? El fotón tiene la velocidad de la luz. ¿Quién se acuerda? Bueno, la cifra así como recogida, como resumida, son 300.000 kilómetros por segundo. Pero realmente son 298.000 y tantos kilómetros por segundo. Y esto me lleva a que empecemos a entender cómo es de importante la física para la existencia y para la vida. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de energía de Albert Einstein? Energía, igual a M masa, multiplicado por C, que es la velocidad de la luz, al cuadrado. Si solamente pensamos cuál es esa cifra redondeémoslo, 300.000 multiplicado por 300.000, todo eso, y si lo multiplicamos por la masa del átomo más pequeño, que es el átomo de hidrógeno, que es igual a 1, decimos que la energía del átomo de hidrógeno
es igual a 300.000 multiplicado por 300.000. Solamente de un átomo. Vean lo inmenso que se nos hace el universo cuando analizamos simplemente la energía de un átomo. Y cuando empezamos a manejar toda esa información, comprendiendo que la enfermedad desde la física es un trastorno de ritmo, o sea, armonía, sincronía y coherencia. Y cómo yo utilizando la física puedo, de un lado, identificar una posible causa y también enviar campos electromagnéticos que me ayuden a recuperar ese adecuado funcionamiento celular. En esto estoy metido desde el 2003, para que se ubiquen más o menos de cuántos pacientes han podido pasar conmigo y cómo puedo yo decir cómo increíblemente, porque es muy complicado entender esto de los 300.000 multiplicado por 300.000, cómo esta tecnología puede ayudar en muchísimos casos. Todavía estamos empezando a aprender a utilizarla, pero ya hay muchas funciones, sí. Nosotros en medicina regenerativa, en el área médica del City Mall, tenemos varios equipos con esta tecnología y estamos usándolo. Hay uno desde el punto de vista de apoyo diagnóstico, ese es un equipo generado en Syracuse, New York. Este equipo es aprobado por el Departamento de Neurología, la FDA, y lo que hacemos es que conectamos las muñecas, los tobillos, la cabeza. Es una valoración muy larga. Mis pacientes, les decía, pueden pasar más de 2 horas conmigo. Y hacemos testeo. El ejemplo que yo generalmente les doy es, imagínense ustedes que el hígado es una sinfonía, con pianos, con violines, con tambores, y esa sinfonía debe estar armónica, sincrónica y coherente. O sea, debe estar bien. Y yo tengo esa sinfonía armónica, sincrónica y coherente en el sistema, en el modo sistemas, que es unos y ceros, en mi computadora. Y a través de este equipo, hay un equipo de interfase que me traduce los unos y ceros en campos electromagnéticos, yo le pregunto a esas células, a ese cuerpo al que lo tengo conectado, ¿cómo está hígado? Si ese hígado está armónico, sincrónico y coherente, y teniendo en cuenta una ley de la física que dice, cuando una organización vibracional se encuentra con otra similar, hace eco. Hay una resonancia ahí. Entonces, si ese hígado está armónico, sincrónico y coherente, todas las variables de esa sinfonía se van a encontrar fácilmente. Y entonces va a haber un eco que fluye. Y yo lo puedo ver en la pantalla. Pero, si hay problemas en el hígado del paciente, hasta que no se encuentre el piano con el piano, el violín con el violín, el tambor con el tambor, no va a haber eco. Y cada uno de ellos hace su propio eco. Y yo lo puedo ver allí. Ahí hay un trastorno de armonía, sincronía y coherencia, y la resonancia, el eco que me está mandando es de a poquitos. Eso me va a ayudar a entender que ahí puede haber algún problema. Pero si en esa valoración encuentro que hay una altísima probabilidad de problemas tóxicos, que puede ser una de las causas del mal funcionamiento, en ese momento digamos que del hígado, entonces yo me voy a ayudar de la química. Y ahí es cuando corto un poco de cabello, lo mando a Chicago, ahí hay un super laboratorio que me lo valora y me dice, mira, puede tener plomo o mercurio o aluminio o cadmio o arsénico, hay una gran cantidad de información que me puede mandar el laboratorio. Entonces ya con eso tengo aún más claro, tengo un problema de armonía, sincronía y coherencia en un hígado, tengo la idea de que es tóxico y me está diciendo, mira, es que el mercurio es tan tanto y eso produce un mal funcionamiento. Y sí,
yo no saco el mercurio, pues yo no voy a poder resolver el problema. Mientras no lo saque, no hay solución y puede la persona llegar a los 100 años con problemas. Entonces es muy importante entender cómo la física, desde el concepto del apoyo diagnóstico, nos puede ayudar, los campos electromagnéticos. También, obviamente, la radiología. Unos rayos X, un ultrasonido, una medicina nuclear con resonancia magnética, con electrocardiogramas, electroencefalografía, electromiografía. Hay muchas aplicaciones de la física en el apoyo diagnóstico. El otro elemento es la biología. La biología nos ayuda con estudios de laboratorio. Es que tiene parásitos, es que parece que hay una infección, es que tenemos una anemia, es que tenemos un problema de malformación de algunas células, es que tenemos una respuesta inadecuada y la química también con estudios de laboratorio. Hay montones de laboratorios, ustedes son especialistas en conocer, los que han tenido enfermedad crónica, que es todo este mecanismo para identificación de causas. ¿En dónde está la diferencia? En que estamos aplicando mucho más la física en el concepto de funcionamiento, de armonía, sincronía y coherencia que haya. Bueno, también podemos identificar que hay de pronto un problema con la vitamina D o con la vitamina C, o con el magnesio, o con el calcio, o con un aminoácido. Hay una deficiencia de lisina, por ejemplo, que tiene mucho que ver con herpes, o de triptofano, que tiene mucho que ver con problemas de depresión o de problemas de insomnio. Y si yo no le corrijo eso, ¿cómo voy a resolverlo? Hay mecanismos de laboratorio para aclarar esas deficiencias que no tenemos a disposición aquí. Y cuando yo me encuentro, por ejemplo, un paciente que tiene un problema de, vamos a ver, algo más fácil, simple y sencillo. Encuentro que ese paciente llegó con un problema de insomnio. Y en la valoración me dice que hay una problemática con el triptofano. Y veo que el triptofano tiene que ver con eso. Y si además le pregunto al paciente, me dice que está como deprimido. Y entonces ya hay una vez que esa información que me está dando el equipo, triptofano, tiene que ver con la problemática que tiene el paciente, porque el triptofano es el precursor del 5-hidroxitriptofano, que es el precursor de la melatonina para dormir más y de la serotonina para sentirme más contento. Entonces, yo debería en tal caso corregir estas necesidades si es esa la causa, o si la problemática es tóxica, que generalmente tiene su componente tóxico, o si la problemática es de tipo de deficiencia, de exposición, parece mentira, al mar, a la naturaleza, meterse a un bosque, cosas que pueden cambiar muchísimo el funcionamiento de esa célula, porque esos son mensajes que está transmitiendo la naturaleza, y estamos hablando, todo lo que estamos hablando es natural, para resolver ese problema. Entonces decíamos como una especie de aclaración. Esos campos electromagnéticos abren los canales iónicos de la membrana celular. Esos son estudios científicos que demuestran esto. Eleva los niveles celulares de oxígeno, mejora el flujo de sangre y fluidos articulares, estimula el transporte de electrones en las mitocondrias, estimula la comunicación intercelular, la liberación de endorfinas, la producción de ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosín trifosfato, ¿no recuerdan? Que es la principal generador de energía. Si no tenemos
energía que estamos todo el tiempo como en fatiga crónica, como en cansancio, de pronto hay una problemática en la función de las mitocondrias, en la producción de ATP. Además nos ayudan a reducir dolor, inflamación, libera los rangos de movimiento. Es espectacular cómo funcionan los campos electromagnéticos en un montón de cosas, porque tienen los estudios que demuestran que eso es así. Y seguimos con estudios que están demostrando la cantidad de apoyos que tienen los campos electromagnéticos en la función celular. Entonces, así como hay equipos que nos ayudan a identificar posibles causas, también hay equipos que nos ayudan a resolver. ¿Por qué? Porque eliminar las causas debe ser el objetivo de un profesional de la salud. Porque tengamos claro, si no eliminamos las causas, difícilmente, por no decir imposiblemente, vamos a resolver el problema. Pero se requiere siempre de múltiples tecnologías. No podemos decir que esta es la panacea y con esto resolvimos el problema. No. No, porque son múltiples las causas y por lo tanto son múltiples las formas en que yo debo ir para resolver el problema. Por eso es importante la biofísica, porque los campos electromagnéticos, en este caso, tenemos dos equipos, dos tecnologías. Uno es lo que llamamos la exoterapia. Imagínense ustedes que están cantando una canción que se saben, pero la están cantando mal. Y alguien les pone la canción con la que se aprendieron esa canción. ¿Qué les pasa? Están cantando una canción que se saben, pero la están cantando mal. O sea, esa célula está funcionando, pero está funcionando mal. Hay una desorganización vibracional allí. Y le ponen la canción con la que aprendieron esa canción. O sea, se van a acordar, ¡ah! Claro, no es así, sino es asá, y entonces empiezan a cantarla mejor. Recuperan la armonía, la sincronía y la coherencia. El adecuado funcionamiento celular. Este equipo es un equipo que emite campos electromagnéticos con determinadas organizaciones vibracionales, llamemos las canciones, de determinadas funciones de células para recordarles cómo funcionar. Es impresionante cómo el paciente me dice, ay, he estado esta semana terrible, no sé qué. Le digo, póngase esta terapia y si cuando termina y no se ha mejorado, me dice, yo le pongo una inyección, le hago un tratamiento, le hago alguna cosa. Cuando termina la terapia, dicen, le digo yo, ¿qué? ¿Necesita? No, yo ya estoy bien. Vea, doctor, vea. Es algo que dice uno, esto de alguna manera está funcionando. Y es algo que se repite y se repite y se repite. No todos, obviamente que no todos van a responder de una manera así, pero cuando la problemática está más en algo tan simple como que se le olvidó la canción y uno se la recuerda, se resolvió el problema. Recuerdo yo un paciente de 70 y tantos años que llevaba 30 y tantos años con un dolor en determinada parte y le habían hecho y deshecho. Y al siguiente día de haber llegado, la siguiente vez que vino, después de haber estado conmigo, me dice, doctor, desde que salí de aquí no he vuelto a sentir eso. ¿Qué era lo que causaba el problema? No sé, pero se solucionó el problema. Eso es exoterapia. Entonces, equipos que emiten campos electromagnéticos que le recuerdan a la célula cómo funcionar. Y la endoterapia ya es mucho más compleja. En la endoterapia, estos son equipos aprobados por la Unión Europea, son equipos húngaros. Estos equipos, o suizos también, o suizos también, hay un equipo suizo y un equipo húngaro, que son los que yo tengo. Y con estos equipos lo que hacemos es tomar la información del paciente. Hagamos de cuenta que ese paciente, todo él, es una sinfonía y que en esa sinfonía el piano estaba funcionando mal. Entonces,
recibimos toda la información, toda la sinfonía y le damos la orden al equipo que separe el piano y que devuelva el piano. Y durante periodos de cada programa aproximadamente y generalmente se demora 4 minutos 28 segundos, en ese periodo está constantemente tomando la información y devolviendo la información a la velocidad que ya sabemos. Ese tipo de técnica cumple con otra ley de la física. Cuando una desorganización vibracional, en este caso el piano, el hígado, se encuentra con otra idéntica, porque es su misma información la que estamos sacando y devolviendo, no estamos poniéndole de otro, sino de él mismo, durante un periodo determinado, termina recuperando ritmo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que son leyes de la física que se están cumpliendo y nos permiten ayudar en mucho la recuperación del adecuado funcionamiento celular. A nivel de la física también, en cuanto a tratamientos, está la terapia neural, la acupuntura, la homeopatía, de la cual ustedes han escuchado mucho. En cuanto a la bioquímica, si no tenemos en cuenta la corrección o deficiencia o exceso de nutrientes, ahí tenemos la medicina y la nutrición ortomolecular. Además, esa corrección bioquímica la estamos usando para emergencias y la estamos usando también como manejo paliativo. Ahí entonces una bioquímica donde lo más importante es una corrección de lo que nos hace falta. La otra es la ozonoterapia y la otra es la quelación, eliminación de las sustancias tóxicas. ¿Qué es esto de la quelación? Hay unas sustancias químicas que tienen la capacidad de agarrar, especialmente en el caso de los metales pesados, el mercurio, el plomo, el aluminio, el cadmio, y sacarlos. Son procesos largos, son varias sesiones, pero tenemos la tecnología para sacar estos metales pesados. Un ejemplo, ¿qué debemos corregir o de deficiencias? En vitaminas, aminoácidos, grasas, minerales, agua. Muchas veces un simple vaso con agua resuelve un montón de problemas, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de esto de la importancia de corregir una necesidad. Si hay una necesidad de vitamina C, la vitamina C tiene efectos antiinflamatorios, desintoxicantes, regulador de glándulas suprarrenales. ¿Qué importancia tiene la glándula suprarrenal? Que tienen que ver con las hormonas del estrés. Y muchas veces hay una deficiencia importante de vitamina C y el estrés nos estresa más de la cuenta por la falta de la vitamina C. Entonces, lo que hay que hacer es corregirlo, ¿verdad? Favorece la formación del hueso y del tejido conjuntivo, nos ayuda a la curación de las heridas, es anticancerígeno. En este tema de manejo de cáncer, el planteamiento que se hace a nivel de la ciencia es que cuando los niveles de vitamina C pasan de 400 miligramos por decilitro de sangre, o sea, es una super, hiper, megadosis de vitamina C, este ácido ascórbico penetra la célula maligna, genera peróxido de hidrógeno y la mata. Pero no sucede con todas las células o con todos los tumores porque muchas veces no hay suficiente circulación para que a nivel de esa célula logremos llegar para generar este efecto que tiene el ácido ascórbico en las células. Y como también es antiinflamatorio, desintoxicante, todo eso, entonces se recomienda cuando hay un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, apoyarse con dosis importantes de vitamina C que nos van a ayudar
con eso. Por eso desde el punto de vista anticancerígeno tiene unos efectos, unas funciones y unos resultados interesantes. Reduce el colesterol, reduce la presión arterial alta, es inmunoestimulador, mejora el sistema inmunológico. Y es algo que nuestras abuelitas sabían, ¿verdad? A uno le decían a la abuelita, vitamina C para mejorar. ¿Tiene una infección? Tome vitamina C. Cuando se promovió el consumo de vitamina C durante la pandemia? Ok. En cuanto a vitamina C, tengo un ejemplo muy bonito. Es un paciente con asma. Esta señora llegó con más de 30 años de asma. Tenía casi 50 años. Tenía que tomar 17 medicamentos para manejar su asma. 17 medicamentos para manejar su asma. A pesar de tomarse 17 medicamentos diarios para manejar su asma, tenía que ir al hospital a que le pusieran una camarilla, un suerito, una bombita. Y tenía que hospitalizarse 1 o 2 veces al mes. ¿Qué encontramos en esta paciente? Una reacción inmensa al azúcar, a la levadura, a las cosas artificiales, y hoy decimos una cosa artificial, embutidos, enlatados, los paqueticos, compra uno y ahí ya tiene color no sé qué, sabor así sé cuándo, olor a no sé qué, preservantes tales y tales. Encontramos una deficiencia inmensa de vitamina C que parecía, por lo que tuvimos de experiencia, es que había que estarle poniendo vitamina C. No era tomarse una pastilla de vitamina C. La pastilla de vitamina C, ojalá sea sin azúcar, y sin colorantes, y sin saborizantes, que sea pura vitamina C. Esa es muy buena cuando se consume en una persona que no tiene deficiencias de vitamina C. Pero las enfermedades crónicas reducen la vitamina C dramáticamente. Entonces, si usted se toma, por ejemplo, una pastilla de esas de 500 miligramos de vitamina C y miramos en la sangre cuánta vitamina C hay, encuentra que hay 75 miligramos. 75 miligramos, de todos los 500 se absorbió y tal, 75 miligramos máximo. Pero cuando uno se coloca la vitamina C en un suero, si le ponemos 12.500 miligramos, 75 a 12.500, es enorme. Lo que encontramos en la sangre son 12.500 miligramos de vitamina C. Y esto es efectos completamente diferentes en todo sentido. Entonces, por ejemplo, para un paciente con cáncer se le pone hasta 125.000 miligramos de vitamina C. Necesitamos darle duro, ¿verdad? En esta señora, 25.000 miligramos cada semana. La mantenía sin tener que volver al hospital. Una anécdota es que a los 4 meses de estar con nosotros, la hermana de ella fue al hospital y le preguntaron si era que se había muerto. No, todas las semanas iba a ponerse algo y no volvió. Ok, entonces, importante entender que si la problemática es una reacción alérgica a algunos alimentos, o cosas que llaman alimentos pero que realmente no alimentan, la presencia de un metal pesado, de un tóxico, la deficiencia de una vitamina, y no eliminas esto, y seguramente habrán más cosas que habrá que ver qué es lo que pasa, como mejorar su flora bacteriana, como mejorarle la exposición de su cuerpo, sus células al océano, al bosque, al sol, como, ¿verdad? Hay un montón de variables más que hay que tener en cuenta, pero si no trabajamos con eso, ¿cómo vamos a resolverlo? Sigamos. Otro ejemplo.
vitamina B12. Tiene que ver con el buen funcionamiento cerebral, sistema nervioso, sistema inmune, síntesis de DNA o ADN, formación de glóbulos rojos, esto de glóbulos blancos también. El magnesio. Ya estamos en el campo de los minerales, que también es importante tenerlos en cuenta. Insomnio, estreñimiento, colon irritable, diabetes, presión arterial, trastornos de ritmo, fatiga crónica, depresión, irritabilidad. Un simple mineral como el magnesio es importantísimo tenerlo en cuenta para el manejo de un montón de problemas. El glutatión. El glutatión es una proteína que está formada por 3 aminoácidos. La glicina, la cisteína y la glutamina. Es el mejor desintoxicante intracelular. Yo tengo la teoría de que aquellas personas que presentan unos niveles elevados de metales pesados tienen un trastorno en alguna parte de la producción o funcionamiento del glutatión. Y hace que cuando ingresa, porque comió pescado, atún, por ejemplo, con alto contenido de mercurio, esa deficiencia de glutatión permite que ese mercurio termine metiéndose allá a nivel de almacenándose allá, y ya de allá hay que usar una quelación para poder sacarlo. Y el glutatión nos va a ayudar a sacarlo. Entonces uno dice, 2 personas, de esas 2 personas comen lo mismo, viven lo mismo, trabajan lo mismo, hacen lo mismo, una tiene este problema y la otra no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia importante en ese sistema de autocuración en el ámbito de la desintoxicación. Uno de los trabajos del sistema de autocuración es la desintoxicación. Entonces, tenemos un montón de funciones relacionadas con el glutatión, y si no corregimos las necesidades que hay de glicina y de cisteína especialmente, que son las más importantes herramientas para producir esto, pues tenemos problemas. La ozonoterapia es una tecnología no tan antigua como la de campos electromagnéticos, pero también tiene apoyo a la regulación, a la regeneración celular, al sistema inmunológico, trastornos metabólicos, nos ayuda a combatir infecciones, es buenísima contra infecciones, el dolor crónico. Ok, este es de la quelación. Vamos a entrar en el tema de la quelación. En el principios de siglo se inició un estudio coordinado por la Universidad de Columbia y la Columbia University, y ellos encontraron que en los pacientes que recibían quelación se les destapaban las arterias que estaban tapadas por culpa del colesterol y de las ateromas allí, que aquellos pacientes que recibían quelación se les reducía ese ateroma y facilitaba el paso de la sangre por ahí. Y entonces se reducía los riesgos de infarto. Y empezaron a trabajar con pacientes que habían sido infartados o que estaban casi de infarto, y otro grupo de pacientes que no les hicieron sino el tratamiento común y corriente. Encontraron una gran diferencia en los pacientes que se les hacía quelación sobre los pacientes que no recibían quelación. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? En que la mayoría de los pacientes que recibieron quelación no tuvieron que pasar después a que le pusieran un stem, no tuvieron que pasar a cirugía de corazón, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque mejoró importantemente el sistema circulatorio de estas personas. Esto es uno de los exámenes que nosotros hacemos en el laboratorio en Chicago. Ese laboratorio nos da información de un montón de variables, la mayoría de ellos tóxicos,
y nos plantea una problemática. Por ejemplo, el plomo en 1.8 cuando debería estar máximo en 0.8. El mercurio en 2.6 cuando debería estar en 0.6. Pero estas cifras de 0.6, de 0.8 son cifras de los Estados Unidos. Cuando estudiamos los promedios de personas sanas en Suecia, los niveles de mercurio estaban en 0.264. O sea, de 0.264 a 0.8 hay una diferencia enorme. En China, 0.286. En Francia, 0.3. O sea, cuando llegas ya con 0.6, 0.8, estás requete intoxicado. Y si vemos que es 2.6, pues ni se diga. Vemos aquí vanadio, aluminio, en fin. Son informaciones que nos ayudan muchísimo a identificar causas, porque cuando nos vamos a investigar cuáles son los efectos de estos metales pesados en las personas, encontramos que lo que está consultando es porque tiene eso. Entonces tenemos que hacer el proceso de quelación. Este es un estudio que hice yo en el 2017. Fueron 82 muestras. De esas 82 muestras, 6 pacientes me salieron como no tóxicos, teniendo en cuenta los niveles que plantea Estados Unidos, que son mucho más altos que los otros. Y encontramos cómo veces el máximo permitido de mercurio, el promedio fue 7.16 veces por encima de los valores, como digamos, normales. ¿Por qué digo yo normales? Entre comillas siempre. Porque un metal pesado no tiene que estar en un ser vivo. No hay ninguna función. Absolutamente nada que hacer allá. Y yo lo planteo como un cable pelado, haciendo chispas todo el tiempo. Entonces, eso funciona, esa célula anda toda así, terrible. El aluminio, el plomo, el vanadio, la plata, en fin. Este estudio nos muestra cómo hay una problemática importante. Sí, son 82 pacientes enfermos con enfermedades importantes como para que yo les mandara a hacer el examen de cabello, pero me están mostrando esto. Muchas veces un pequeño trastorno de conducta, una irritabilidad, ansiedad, de pronto una crisis de pánico, un poquito más estresado de lo normal, de pronto un dolor de cabecita que toda la vida, pero eso toda la vida lo he tenido. Es posible que yo tenga una problemática con alguno de estos tóxicos que tienen ese tipo de efectos. En cuanto a eso no es biofísica, esto es biología, este es un errorcito grandote allí. Corrección de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La flora bacteriana. Es tan importante la flora bacteriana en el funcionamiento de las células que si yo no tengo en cuenta a la microbiota, estoy dejando sin tener en cuenta a un altísimo porcentaje de posibilidades de causas de ese trastorno en el funcionamiento celular. Si yo saco todo su ADN, encuentro que máximo el 30% de su ADN es humano. Somos todavía muy bacterias. Y si no tenemos en cuenta el ADN para resolver un problema de enfermedad, entonces estamos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta la corrección de la microbiota. El plasma rico en factores de crecimiento. Nosotros volvemos otra vez a que la naturaleza tenemos que tener en cuenta. Hasta ahora no he dicho nada raro, difícil.
si no tenemos en cuenta que en esa naturaleza tenemos soluciones para muchos problemas y no las aplicamos, de ahí. Paciente con un desgaste de cadera, de rodilla, de columna. Ese paciente tiene su grasita, un poquito de grasa, pero además tiene sangre. Y en esa sangre tenemos el plasma y tenemos los glóbulos rojos. En el plasma están las plaquetas. Y en las plaquetas hay un montón de factores de estímulo de regeneración celular. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de hacer que las células se reproduzcan. Y entonces podemos pensar como una importante opción en un paciente con un desgaste de una rodilla, sacarle sangre, separar el plasma, concentrar las plaquetas, ayudarlo a liberar esos factores de crecimiento y colocarlos en la rodilla. Allá en esa parte de la rodilla no hay sangre, no hay plaquetas, pero si yo llevo allá los factores de crecimiento, vamos a estimular a que las células que están ahí, que están vivas y que tienen la capacidad de resolver sus propios problemas, con esta ayuda va a ser muy importante. Sí, también se usa el plasma para el antienvejecimiento, ¿verdad? Algunas personas se ponen esto de plasma en la cara para las arrugas. Eso también son tecnologías de la biología aplicada a la medicina regenerativa y a la prevención también del envejecimiento. Y las citotecnologías, estaba hablando yo de la grasita, porque sucede, ustedes han oído hablar de que las células madre y que del cordón. Sí, en el cordón hay montones de células madre. Pero si miramos dentro de los huesos, en la médula ósea, hay miles de células madre. Pero si miramos en la grasita, hay entre 2.000 y 2.500 veces más células madre que dentro de los huesitos. Entonces, el facilitar en un momento dado que estas células tengan una buena calidad y que puedan ser llevadas y aplicadas en donde sea necesario, pues va a ayudar también como lo hace los factores de crecimiento, pero aportando un nuevo batallón de células allí para que ellos se diferencien y hagan lo que se quisiera que hicieran. Tenemos un respaldo científico de la presencia del sistema de autocuración. Son montones de publicaciones científicas, ahí las traje como para entretenerse. Ya sé que no tenemos tiempo de más. Y les agradezco que hayan asistido, se hayan levantado y venido hasta acá, me hayan aguantado y espero que tengan una linda vida con el concepto de la capacidad que cada uno tiene de autosolucionar sus problemas de salud. Muchas gracias.